Una vez más nos encontramos en la parte 3 de esta serie de estudio, preparación, movimiento y conexión, que con la gracia de Dios hemos estado desarrollando ya en 2 ocasiones anteriores y que hoy tenemos la tercera entrega. Como muy bien recordarán nuestros apreciados hermanos y amigos, nosotros estuvimos hablando en la semana pasada acerca de la preparación de cara a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios que la vida suscita para este tiempo. Hoy nosotros vamos a encargarnos de hablar del movimiento, de los movimientos que nosotros tendremos que hacer, ya que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, el resultado o el desempeño que nosotros vamos a tener en la vida va a depender de qué tanto nos hayamos preparado, cómo nos hayamos movido y de las conexiones que hayamos establecido, o en otras palabras, de las relaciones que hayamos establecido en esta vida, que para bien o para mal van a afectar nuestro futuro y probablemente nuestro destino eterno. De ahí que entonces hablamos la semana pasada acerca de la preparación, y aunque algunas personas me dijeron que la última parte, lo que tenía que ver con el plan, lo dijimos un poquito rápido. Eso fue porque quisimos abarcar quizás mucho material en el tiempo que nosotros estamos compartiendo. Hoy, si tenemos tiempo, vamos a terminar con este tópico de nuestros movimientos, el movimiento que tendremos que hacer en lo sucesivo. Y si no podemos concretar la idea como queremos establecer el fundamento de la misma, entonces continuaremos la próxima semana con este próximo capítulo. De ahí que hoy vamos a hablar del movimiento. Definitivamente que el movimiento es una de las características más relevantes, más representativas de los seres humanos o de la vida misma. En otras palabras, la vida o la muerte muchas veces estarán significadas o estarán representadas precisamente si nos movemos o no nos movemos. Cualquier persona puede encontrar a cualquier individuo o animal tirado a la orilla del camino, y lo primero que asienta a ver es si se mueve. Si se mueve, dice, está vivo, está vivo. Si no se mueve, ya tenemos la presunción de que se trata de un cadáver. En otras palabras, es el movimiento la característica o una de las características más representativas de los seres vivos. Todo ser vivo se mueve. Si no se mueve, mientras menos se mueve, menos vive, menos signo de vida experimenta. De ahí que entonces nosotros podemos definir el movimiento como el cambio de posición de un cuerpo, objeto, en un espacio y en un tiempo determinado. Si nosotros estamos hablando de esto en términos más bien físicos, cuando se cambia de posición en un espacio dentro de un tiempo determinado, estamos hablando de movimiento. Pero también cuando existe el desarrollo o la propagación de una idea, de una tendencia, de una corriente de pensamiento, se habla también de movimiento. De ahí que usted oirá hablar de movimiento político, movimiento religioso, movimiento filosófico, etc. Movimiento. Cuando hay algo que se cambia o se ubica en otro espacio, en otro tiempo, incluso en otra preferencia, como en el caso de los movimientos filosóficos y religiosos. En modo alguno, siempre que hablamos de movimiento, estaremos hablando de cambio de posición o ubicación en un espacio a través del tiempo. Eso es una definición un tanto física. ¿Y por qué hablamos de una definición física cuando realmente lo que queremos enfocarnos es en cómo el movimiento, cómo nosotros nos moveremos de manera secular y en el ámbito espiritual? Bueno, porque toda verdad es paralela. Esto lo dijo un evangelista muy destacado de antaño, pero que todavía tiene vigencia, que se llama Morris Cerullo. Él decía que toda verdad es paralela,
que precisamente por esto Jesucristo habló en parábola y decía, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y tiró semillas así, semillas así. El reino de los cielos es semejante a un hombre que repartió talentos y después pidió cuentas. Porque toda verdad, lo que se da en la agricultura, se da en lo secular, se da en lo familiar y se da en lo espiritual. De ahí que dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso también segará o cosechará. Eso se va a dar en la agricultura, eso se va a dar en lo familiar, eso se va a dar en lo profesional y en lo espiritual. Porque toda verdad en esta tierra es paralela. Y en ese sentido, si nosotros analizamos lo que es el movimiento desde el punto de vista de la física, vamos a ver que asimismo esos mismos parámetros se cumplen, esas mismas variables que en física definen el movimiento también se cumplen en lo secular, en lo profesional, en lo laboral y en lo espiritual. Nosotros vamos a ver que el movimiento se desarrolla a través del tiempo. Pues todo lo que nosotros vayamos a hacer, en todo lo que nos vayamos a mover, vamos a precisar de tiempo. Nosotros lo vamos a ver de una manera todavía mucho más clara en lo que vamos a ir tratando con todos y cada uno de nuestros apreciados hermanos y amigos que nos distinguen con su fina atención. El movimiento, como tal, en física, lo mismo que en lo espiritual y en lo secular, depende de tiempo. Siempre que nos vamos a mover a través del tiempo. Por ende, si yo le digo a alguien, muévase, me va a preguntar cuándo. Ahora o más tarde. Siempre se precisará de un tiempo para nosotros movernos en esta vida. Podría decirme alguien, sí, ¿hacia dónde? Porque mucho tiene que ver si yo me voy a mover, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿En qué dirección? Y eso en lo secular, en lo físico y en lo espiritual. La dirección importa cuando hablamos o cuando nosotros nos referimos al movimiento. También la fuerza. En física se dice que un cuerpo se mantendrá en el mismo estado, en la misma ubicación, a no ser que una fuerza externa a él actúe sobre ese cuerpo en el espacio. Porque todos tenemos lo que se llama una inercia. Todos tenemos un estado que se resiste al movimiento y si se está moviendo se resiste a detenerse. Eso se llama fuerza inercial en física. Pero en lo secular, lo que quiero establecer es que para que se mueva alguien o algo, tiene que actuar una fuerza sobre ese algo o alguien. Cuando la fuerza es la fuerza propia, bueno, quizás el movimiento que yo voy a hacer será un movimiento muy limitado. Ahora, si dependo de la fuerza del Dios Todopoderoso, entonces el movimiento que yo voy a realizar probablemente esté fuera de lo que normalmente yo podría haber alcanzado. Por eso debemos depender de la fuerza de Dios para movernos con mayor poder y mayor resultado. También, cuando hablamos de movimiento, mucho tiene que ver la velocidad. Sí, me voy a mover, pero ¿qué tan rápido? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? ¿Debo acelerar o debo retardar esta actividad que estoy haciendo o lo que me propongo hacer? De ahí que entonces, esto que son variables en física, también tienen su connotación a nivel espiritual, como veremos en el transcurso de esta plática. Así que todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Si yo me voy a mover, entonces, es importante saber en qué tiempo yo me tengo que mover. Porque lo mismo que en la música, en la vida también, el tiempo y el movimiento determinan el ritmo en un sonido X. Y probablemente si alguien emite un sonido fuera del tiempo, distorsiona, no tiene la misma melodía, el mismo resultado. Eso mismo sucede también en las cosas que hacemos a diario. Lo ideal sería que hagamos la cosa en su justo tiempo, porque no por demás la palabra de Dios enseña, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. El problema de mucha gente es que no advierte cuándo es el tiempo de hacer algo, cuándo es el tiempo de moverse en algo.
Y probablemente cuando elige moverse, ya lo hizo fuera de tiempo. Ya el resultado no es el mismo, si es que hay buen resultado. De ahí que tenemos que ser conocedores del tiempo en que vamos a movernos en determinada acción. Por eso queremos hablar en esta noche de movimiento y tiempo. Porque mucha gente me dirá, bueno, yo tengo que moverme. Sí, pero ¿cuándo? Porque mire, este tiempo está difícil. Este tiempo no está fácil. ¿Cuándo yo tengo que moverme? ¿O en qué dirección debo moverme? Pero ya eso hablaremos más luego. Hoy vamos a hablar por lo menos de movimiento y tiempo. ¿Cuándo yo sé que tengo ya que moverme y cuándo tengo que esperar? Porque se dan las dos situaciones. Hay momentos en que Dios te dice espera, pero hay momentos en que te dice arranca, vamos arriba, es el tiempo. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo es el tiempo de moverme? Número uno, yo para eso debo conocer lo que la palabra describe, el Kairos de Dios. Tengo que conocer cuál es el tiempo de Dios para mí. Kairos es una palabra griega que significa tiempo oportuno o tiempo en que Dios hace algo importante. Entonces yo tengo que conocer eso. En la palabra de Dios se describe una tribu, la tribu de Isaacar, que no eran muchos, pero de ellos dice la Biblia que eran conocedores de los tiempos. Y esto le daba una relevancia de mayor importancia frente a las demás tribus, porque estos eran conocedores de los tiempos. Por eso había que consultarlos, había que buscarlos a la hora que había una guerra o una confrontación. Entonces nosotros por nuestra parte tenemos el recurso de la oración. Podemos orar a Dios para que nos muestre, para que podamos aprender cuál es el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y cuando digo el tiempo de Dios me refiero al tiempo oportuno. A eso se llama oportunidad. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés, precisamente en el capítulo 9, verso 11, nos dice, tiempo y ocasión a todos acontece. A todos acontece. Y la versión en inglés dice, tiempo y oportunidad a todos acontece. A todos nos llega una oportunidad. Pero el asunto de la sabiduría está en yo saber cuándo es mi oportunidad, cuándo es el tiempo de yo accionar, cuándo es el tiempo de yo moverme o cambiar mi ubicación donde me encuentro. Porque tiempo y ocasión, tiempo y oportunidad a todos acontece. Ahora bien, ¿cómo yo sé cuál es el tiempo? La segunda forma en que yo sé cuál es el tiempo en que debo moverme es cuando yo escucho que ha sonado alguna alarma como que despierta a uno. Hay cosas que Dios va a poner cual señales a la orilla del camino, precisamente para advertirnos si es el tiempo de movernos, de actuar. Normalmente cuando éramos estudiantes y cuando todos ustedes, amigos que nos escuchan y hermanos que nos escuchan también, cuando estudiábamos y por la mañana oíamos el reloj despertador, sabíamos que era el tiempo de levantarse, sabíamos que era el tiempo de moverse, sabíamos que era el tiempo de accionar y comenzar las actividades de un nuevo día. Yo particularmente casi siempre tenía materias a las 7 de la mañana en la universidad. Tenía entonces que tener un reloj que sonara a las 5 de la madrugada. Cuando ese reloj sonaba, yo brincaba, saltaba de la cama porque sabía que era el momento de moverse. Asimismo, Dios a la orilla del camino pone señales para que nosotros seamos advertidos de los movimientos y de las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, por poner un ejemplo así común, una esposa que tenga un esposo golpeador, abusador y maltratador, es probable que durante el noviazgo hayan habido algunas sonatas, algunos sonidos de alarma que le podían muy bien haber significado que este podía ser un hombre agresivo y golpeador. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos caso a las señales y a las alarmas que nos presenta la vida para que nosotros podamos decidir y movernos oportunamente. Dos razones tenemos o dos variables que tomar en cuenta a la hora de movernos. Número uno, conocer cuál es el tiempo de Dios para nosotros. Número dos, saber escuchar las alarmas que a nivel del camino Dios nos va a dar para que nosotros podamos advertirnos y saber
sin movernos o esperar. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:1, estaré atento y vigilante, como el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor. Si cada vez que yo voy a moverme en esta vida, cada vez que voy a tomar una decisión, yo voy a ser vigilante, yo voy a ver qué dice el Señor de esto, probablemente yo me voy a mover con mayor efectividad. Lo que pasa es que muchas veces no buscamos el consejo de Dios a la hora de movernos, pero esté atento, sea vigilante, no se duerma en eso, para que siempre vea qué dice Dios a través de su palabra, a través del consejo de un amigo, a través del consejo de un mentor. Siempre Dios nos va a hablar para que nos movamos oportuna y efectivamente. Nehemías, en su tiempo, fue un hombre que entendió que era tiempo para moverse y edificar. Tiempo para moverse y edificar. Pero de inicio, quizás lo que decía el tiempo para él era quizás lo contrario. Pero ocurrieron cosas en su vida que le hicieron entender que era el tiempo oportuno para Dios obrar y para él moverse de la situación donde estaba. De hecho, estaba en una situación, en una condición, en una ubicación muy privilegiada con respecto a sus demás congéneres. Sin embargo, de esa situación cómoda, ventajosa, entendió que tenía que moverse porque Dios comenzó a hacer cosas que nunca había hecho. Entonces, aunque probablemente en la situación en que él se encontraba, podía pensar, cuando recibió el llamado de moverse para construir, edificar el templo de su ciudad, podría él haber pensado lo que mucha gente nos dice a nosotros, muy buena idea, pero un mal tiempo. Es probable que a nosotros nos digan así. Cada vez que pensemos movernos para hacer algo, nos van a decir, muy buena idea, pero tú estás viendo la situación, tú estás viendo cómo estamos, tú estás viendo la condición del tiempo actual. Es más, dice un escritor llamado John Maxwell, que siempre que nosotros digamos que vamos a movernos, que vamos a hacer algo, habrá gente que nos querrá detener. No, tú no puedes hacer eso. Tu familia nunca nadie lo ha hecho. No tienes los recursos, tú no puedes. Cuando vean que realmente seguimos insistiendo y que lo vamos a hacer, entonces van a querer decirnos cómo hacerlo. Cuando vean que ni siquiera a eso hacemos caso y de todas maneras lo hacemos y que finalmente lo logramos, entonces van a decirnos, yo sabía que tú lo podías lograr. Yo sabía que tú lo ibas a lograr. Pero de inicio nunca fue así. Siempre cuando hay una buena idea, la mayoría de las personas nos dirá, buena idea, pero en mal tiempo. Es un mal momento para una idea como esa. Buena idea, pero mal momento. Esto pudo haber pensado Nehemías en su momento, que tuvo una visión para edificar el muro caído de su ciudad. Yo no sé qué muro se habrá caído en tu vida, en tu familia, que tú tengas que moverte a edificar. Todo apuntaba a pensar quizás, en este tiempo, no se puede. Pudo él haber pensado. Como nosotros quizás, si se nos ocurre una idea en este tiempo que suena buena, para movernos, para innovar, para crear, para salir adelante, lo más probable es que en este tiempo digan, bueno, no se puede. Quizás cuando las cosas cambien, o bueno, yo realmente soy una persona muy ocupada, quizás no sea la persona adecuada. Fíjate, el trabajo que yo tengo, podría decir Nehemías, no me permite embarcarme en ese proyecto. Por lo que, imagine la situación por la que él podía haber dicho esto que acabamos de decir, para que nosotros nos veamos en este cuadro, en este retrato, quizás de cuerpo entero. Él vivía cuando los muros ya habían sido destruidos, hacía quizás más de 80 años, promedio 100. Ya se había acostumbrado, habían generaciones que habían nacido, se habían muerto y siempre vieron esos muros caídos. Quizás las mujeres lavaban encima de esos muros sin mucha preocupación.
Entonces él pudo haber dicho cuando sintió esa idea de reedificar, pero ¿por qué ahora? Esos muros tienen casi 100 años en el suelo. ¿Por qué ahora? Y vamos a decir, lógicamente, en medio de este estudio, por qué él entendió que era el momento, para que tú y yo entendamos cuál es nuestro momento de parte de Dios. Era copero del rey, no un constructor. Pudo haber dicho, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que moverme en esa dirección? ¿Por qué tengo que moverme en este tiempo? Si yo lo que soy es copero. Además, vivo muy ocupado. Ni pensar yo decirle al rey que voy a dejar este trabajo para irme a construir un muro. Eso es impensable. Tengo muchos compromisos, muchas responsabilidades en la casa del rey Artajerjes, rey de los persas. Definitivamente que nosotros también pudimos haber dicho como él. Fíjense, Nehemías se encontraba a 1120 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, donde estaban los muros caídos y donde estaba el problema que a él lo inquietaba. Estaba muy lejos del problema. Había sido llevado al imperio persa, a la capital del imperio persa, como un esclavo. Pero Dios puso gracia en él y llegó a ser hasta copero del rey. Y Dios le da un llamado para moverse de esa posición a edificar un muro. No era constructor. Estaba a 1120 kilómetros del problema. Sin embargo, estaba cerca. Dios lo había colocado cerca de la solución. Muchas veces estamos lejos del problema, pero muy cerca de la solución. Quizás él pudo haber pensado, bueno, yo estoy muy lejos, yo estoy a 1000 y pico de kilómetros. Que se encarguen la gente que están allá. ¿Por qué yo? Estoy muy lejos de ese problema, de esa dificultad. Pero sin embargo, estaba cerca de la solución. Yo quiero decirte que no importa si tú te sientes lejos de la realización de lo que tienes que hacer. Si te encuentras lejos de poderte mover en un nuevo proyecto. Si te encuentras lejos de poder resolver una situación que a tu familia y a ti les preocupa. Si te sientes lejos de la realización de un nuevo proyecto, no tienes que estar tan cerca del problema. Lo que tienes es que estar cerca de la solución. Y la solución siempre va a estar de parte de Dios para nosotros. Precisamente esta palabra es para motivarte en ese sentido, con la palabra misma de Dios. Él estaba justo donde Dios lo quería. Justo en el espacio y en el tiempo que necesitaba para moverse. Aunque no parecía, sí, Dios lo había ubicado en un sitial en que tenía todas las condiciones, lo único que él no lo sabía. Él pensaba quizás como el problema estaba a 1120 kilómetros de él, quizás no era la persona. Es probable que tú veas la realización de tus proyectos muy lejos de ti, pero Dios te ha colocado justo en el espacio y en el tiempo para que puedas encontrar la solución. La solución está ahí, justo al lado, muchas veces de nosotros. Lo único que nosotros no lo sabemos. Y como vamos a ver en el desarrollo de esta plática, algo que a mí me inquietó bastante cuando vi esto. En cierta ocasión, Steve Jobs, fundador y creador de Apple Computer Corporation, le dijo a un hombre llamado John Sculley, que en su momento era presidente de la Pepsi Cola, le dijo, ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua endulzada o quieres cambiar al mundo? Hay momentos en que a nosotros nos invitan a movernos. Es probable que tengamos una posición privilegiada donde nos encontramos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros realicemos movimientos en nuestras vidas que habrán de marcar nuestro destino aquí en la tierra y en la eternidad. Este hombre, John Sculley, fue vicepresidente de la Pepsi Cola, presidente en funciones cuando Steve Jobs le habló y se movió como quiera de esa posición y entonces se convirtió en director ejecutivo de la Apple. Ahí duró 10 años y de ahí se movió también y estableció su propia compañía junto a su familia, un negocio de inversiones familiares. Siempre estuvo moviéndose, pero siempre que se movió fue para bien. Así que
La próxima semana yo tenía entendido que quizás no íbamos a poder concluir en esta entrega con lo relativo al movimiento. Por eso quise hablar hoy del movimiento y el tiempo. ¿Cuándo Dios quiere que yo me mueva? Pero ya en la próxima semana vamos a terminar este tema y vamos a hablar hacia dónde yo me voy a mover. Porque todos los caminos parecen cerrados. ¿Con qué fuerza yo voy a moverme? ¿Dónde están los recursos para yo moverme de la posición donde estoy? Probablemente yo muera en la compañía, en el negocio o en la condición en que me encuentro actualmente porque yo no tengo fuerzas para moverme para otra parte. ¿A qué velocidad yo tendré que moverme? Y finalmente, ¿qué resistencia podemos nosotros encontrar cuando decidimos finalmente movernos? Dios nos tiene justo donde podemos movernos. Así que te espero la próxima semana para que aprendas a ser vigilante, a estar atento a lo que Dios tiene para decirte, a fin de que te muevas oportunamente y efectivamente. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.